Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A modo de explicar un poquito, sí, son 7 los hijos, la mayor ya está casada con un joven pastor allá en el Perú que está apoyando en la iglesia donde nosotros trabajamos durante nuestra ausencia, nuestro yerno Alex Herrera. Y Fernando es el segundo en edad, es el que está aquí. Luego Freddy, que es estudiante en Bob Jones, acaba de terminar su segundo año allí. Y César, que está en la foto, que todavía está bajo nuestro techo, pero ahorita está visitando con Freddy en Bob Jones porque él quiere estudiar allí cuando termine su secundaria. Y luego viene Diana, Sonia y Caleb, el pequeño, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado 7 hijos. Yo vengo de una familia de 7, somos 7 hermanos en mi familia. Entonces, de alguna manera tuve que igualar a mi papá, pero después de 12 años de matrimonio, Dios no nos había dado todavía hijos. Perdimos 3 durante el embarazo, y entonces inclusive nos habían dicho que ya no íbamos a tener hijos los médicos, pero Dios sabe más que los médicos. Entonces nació Brianna 6 meses después. Conocimos de unos amigos que habían fallecido y que habían dejado huérfanos a 5 niños. Entonces Dios puso en nuestro corazón adoptar a esos niños y hacerlos parte de nuestra familia. Entonces en 6 meses fuimos de 0 hijos a 6, y después nació Caleb unos años más tarde. Entonces, con trampa llegué a tener 7 hijos con un poquito de trampa, pero damos gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Quizás a modo de un breve testimonio, yo nací en el Perú, tiene razón el pastor. Mis papás llegaron al Perú, son de California. Ellos llegaron al Perú en 1960 como misioneros. Yo nací 2 años después en la ciudad del Cusco, que es una ciudad a unos 6,000 metros de altura, y allí nací yo. Quizás por eso soy bajito, porque me agarró la helada, ¿no? La altura. Pero mis papás estuvieron trabajando en el Perú más de 50 años, 52 años exactamente. Mi mamá ya no puede ir al Perú por motivos de salud. Su salud ya no le permite viajar. Mi papá todavía a sus 80 años sigue yendo al Perú, va por lo menos 1 o 2 veces al año para enseñar algunos cursos en el seminario que tenemos allá. Entonces yo doy gracias a Dios por mis papás y por el ejemplo que ellos han sido para mí. Mi papá me llevó a los pies de Cristo cuando yo tenía 5 años de edad. Recuerdo muy claramente el momento en que yo recibí a Cristo en la primera banca, en la pequeña iglesia que alquilaban mis papás, o el pequeño local que se utilizaba en la iglesia en la avenida Garcilaso en el Cusco, justamente donde Milton Portugal también conoció a Cristo en ese local. Entonces, luego de terminar mis estudios de secundaria, me preparé para entrar al ministerio. Conocí a mi esposa en el Perú. Los dos estábamos como estudiantes haciendo nuestras prácticas de misiones en el Perú. Bárbara llegó, nos conocimos allí, y bueno, Dios hizo las cosas de tal manera que pudimos unirnos en matrimonio, y hasta el momento nos ha dado 7 hijos y una pequeña nieta. Así que ya soy abuelo. Suave. Bueno, doy gracias a Dios también porque Él, aún puedo decirlo bien, con toda convicción, hermanos, aún don nadie, Dios llamó para servirle. Que eso para mí es, hermanos, algo que yo no lo comprendo. Y yo no soy nadie y no merezco lo que Dios me ha dado, el privilegio de servirle en el ministerio. Y con la esposa y la familia que Dios me ha dado, yo soy mucho más bendecido de lo que merezco. La verdad, ¿qué merezco yo? No merezco nada, porque soy un simple pecador que por la gracia de Dios ha puesto su fe en Cristo como Salvador personal a una edad muy temprana, y que Dios ha decidido utilizar como instrumento suyo.
y solo Él es digno de recibir la honra, la gloria y el honor. Amén. Dios es el que hace la obra, hermanos. Dios es el que hace la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos en su mano. Y cuando un médico hace una cirugía a un paciente, jamás el paciente va a despertar después de la cirugía y va a agarrar el bisturí y va a decir: gracias, bisturí, por la cirugía. Hermanos, Dios es el cirujano, yo simplemente soy un pequeño bisturí, o quizás yo soy el hilo o la aguja y nada más. Y la verdad es que si Dios me puede utilizar a mí para su honra y para su gloria, también te puede utilizar a ti. Amén. Si tú simplemente te pones a disposición de Dios y le dices: Señor, heme aquí, úsame a mí, donde quieras, para lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, Señor, soy tuyo, utilízame para tu honra y tu gloria, y verás lo que Dios hará contigo y lo que hará en ti a través de esa sumisión. Ya estamos nosotros en el Perú desde 1989 como misioneros. Dios nos ha utilizado para levantar algunas iglesias. Allí ahorita estamos trabajando en la Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante, en una comunidad de más o menos 10,000 habitantes, en lo que llamamos el Valle Sagrado de los Incas, que allí es un valle muy fértil que utilizaban los incas. Varias ciudades y comunidades a lo largo de ese valle. Queda una hora y media de la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio incaico. Y allí estamos trabajando por la gracia de Dios. Tenemos ya nuestro local propio. La construcción lo hicimos allí con los hermanos, con la ayuda de los hermanos del lugar y con la ayuda y trabajo voluntario de algunos hermanos de otras iglesias también que vinieron a apoyarnos. Y entonces Dios nos ha dado el local. Ahora estamos orando para que Dios guíe nuestros pasos a nuestro regreso, para que la iglesia ya pueda tomar cartas en nombrar un pastor nacional, que pueda continuar con esa iglesia, y veremos qué es lo que Dios hace con nosotros en el futuro, ¿no? Pero rogamos, hermanos, sus oraciones. Si alguien desea una tarjeta de oración, tenemos varios aquí que podemos entregarle después del culto. Con mucho gusto, pídanos más y le vamos a poder entregar. Hermanos, en esta noche yo quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ahora, ¿cómo ser breve? No sé, pastor, ¿a qué hora quieren irse? ¿O dónde se apaga la luz, por favor? 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? No hay problema. Ahorita ya van a ser las 7. Un poquito de paciencia, hermanos, van a disculpar, la hora está un poco avanzada. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, y vamos a dar lectura desde el versículo 8 hasta el versículo 18. Para lo cual, hermanos, les voy a rogar ponerse de pie, con respeto a la palabra de Dios, para dar lectura a esta porción, y luego de orar vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3, empezando desde el versículo 8, dice así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y hasta allí nomás la lectura en esta noche, y vamos a orar. Por sus asientos. Se oye mucho hoy en día en la edad de la computadora, ¿no? Se escuchan mucho las palabras compatible e incompatible, ¿sí? Que este disco duro es compatible con esta, o este programa es compatible con esta computadora, o no, esto no va a funcionar porque no es compatible, es incompatible. Hemos escuchado mucho de eso, ¿no es cierto?, en los últimos años. A veces, como persona, hermanos, no hay una sola persona que sea igual que tú. Somos iguales en valor delante de Dios. Él pagó el mismo precio para redimirte a ti que pagó para redimirme a mí. Tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios, todos. Pero con todo eso, Dios nos ha hecho diferentes. Nadie es igual. Tenemos diferencias. Aparte de lo visible, diferencias de estatura, diferencia de rostro, tenemos también diferencias que no son tan visibles. Diferentes gustos, diferente forma de pensar, diferente forma de expresarnos. Tenemos diferente forma de planear las cosas. ¿Me entienden, hermanos? Cuando uno mira un problema, el proceso de buscar la solución para ese problema puede ser diferente para cada uno de nosotros. Somos diferentes. Mismo valor, pero diferentes. Hay un escritor muy famoso que es Oswald Chambers. No sé si alguna vez han escuchado de él, pero escribió el libro En pos de lo supremo. Y él dijo esto, hermanos: no vivas tu vida espiritual en base a tus afectos naturales. Hay personas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero nunca debemos dejar que esas preferencias y desagrados rijan nuestra vida cristiana. En otras palabras, hermanos, las diferencias entre nosotros y aún los disgustos que puedan producir esas diferencias no pueden regir nuestro comportamiento para con nuestro hermano. Amén. ¿Ya? En otras palabras, hermanos, podemos ser incompatibles hasta cierto punto, pero dentro de esa incompatibilidad tenemos que buscar la forma de ser compatibles y trabajar juntos, hacer que la cosa funcione. Leí un artículo hace muchos años en la revista Sports Illustrated, ¿ya? En inglés leí, pero decía esto y lo he traducido al castellano. Dice: lo que más cuenta cuando se va a crear un equipo exitoso no es lo compatibles que sean sus jugadores, sino cómo lidian con la incompatibilidad. En otras palabras, cómo buscamos la solución entre las diferencias que tengamos para trabajar juntos y hacer equipo. Este pasaje, hermanos, habla de esto. Habla de esto. Yo quisiera compartir con ustedes 4 áreas brevemente de 4 peligros que el enemigo utiliza para dividirnos. 4 áreas que debemos de cuidar, hermanos, esas diferencias, que esas diferencias no produzcan en nosotros divisiones. ¿Está bien?
Primero, hermanos, en los versículos del 8 al 9 encontramos nuestras actitudes. Tenemos que cuidar nuestras actitudes. Versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo ¿qué? Sentir. Esto habla, hermanos, de unanimidad. Unanimidad. Dentro de nuestras diferencias tenemos que ser unánimes. Wow, eso es algo bien difícil cuando toditos somos diferentes. Pero ¿qué dice? Yo no lo he escrito, hermanos. Esto no es la tercera carta de Timoteo, o a Timoteo tampoco. Sed todos de un mismo sentir. No es, hermanos, una opción, es una orden. La unanimidad entre nosotros. Y debemos de buscarlo. Luego dice, continuando en el versículo 8, compasivos. Hermanos, aunque a veces es difícil lograr el mismo sentir, de todas maneras, hermanos, tenemos que ser compasivos, aun con aquellas personas que quizás no nos agraden mucho, ¿no? Compasivos con ellos, y eso muchas veces falta entre creyentes, esa compasión los unos por nosotros, ese dolerse con uno que está dolido, alegrarse con uno que está alegre, celebrar con el que celebra y llorar con el que llora. Nos falta muchas veces eso. A mí me falta. ¿Ya? A mí me falta. Luego habla de amor, compasivos, amándoos fraternalmente. El amor entre hermanos, no es una opción, es una orden. Pero es que, hermano, nuestro es amable. ¿Y qué dice Dios? A mí no me interesa que sea o no sea amable. Ámame. Es difícil de amar a esta persona. Como decimos en mi tierra, piña. ¿No? Mala suerte. Ámale de todas maneras. No es opción, hermanos, es orden. Aún con aquellas personas con quienes tengamos una cierta incompatibilidad, ¿no es cierto? Luego dice, misericordiosos. La misericordia, hermanos, tiene que regir en nuestra vida y es constante. Siempre inclinados hacia la misericordia, porque al fin y al cabo, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Ya? Por su gracia, Dios nos dio algo que no merecíamos. Por su gracia, Dios nos dio vida cuando lo que merecíamos era la muerte. Y la misericordia es el otro lado de la moneda. ¿Ya? Por su gracia, Dios nos dio lo que no merecíamos, que era la vida eterna. Por su misericordia, no nos dio lo que sí merecíamos, que era la muerte. Y nosotros, de igual manera, hermanos, tenemos que amar a la gente, aun cuando ellos se merezcan quizás nuestro odio, quizás lo que se han ganado con sus actitudes, con qué sé yo, se merecen que nosotros nos disgustemos y los odiemos hasta cierto punto, pero aún a ellos tenemos que amar. Así es. Y ser misericordiosos con ellos. No es fácil, hermanos, no digo que sea fácil, porque no lo es, pero tampoco es imposible. Finalmente, en el versículo 8 termina con amigables. Allí vemos, hermanos, algunas de las actitudes, pero todavía hay otra actitud en el versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vivimos en un tiempo, hermanos, cuando muy fácilmente se maldice. En la sociedad en que vivimos, hermanos, la maldición es algo común,
hay personas inconversas que en cada oración podrían ellos meterle esa palabrita maldición en inglés fácilmente. Y entonces con cada frase están maldiciendo algo. Están maldiciendo al papá porque no los ha tratado bien, están maldiciendo al jefe porque no les paga suficiente, están maldiciendo al gobierno porque no les regalan suficiente plata, están maldiciendo a todo el mundo así. Y eso están escuchando nuestros hijos. Y la sociedad está enseñando a nuestros hijos a maldecir. Pero la palabra de Dios nos está enseñando ¿a qué? A bendecir. Aun cuando somos maldecidos. Aun cuando nos maldigan a nosotros, bendición. Yo recuerdo, hermanos, comparto esto de hace algunos años, en una de nuestras giras misioneras que hicimos aquí a Estados Unidos, hace algunos años atrás, luego de estar 5 años en el Perú, llegamos a Estados Unidos y el primer día que salgo a manejar, ¿no? Primer día que estoy en Estados Unidos, salgo a manejar para ir a la tienda a comprar algo, qué sé yo. Y bueno, ustedes, los que han estado en el Perú, y yo me imagino que en muchos de nuestros países es así, uno para en el semáforo y ni bien cambia la luz a verde y atrás te están haciendo ¿qué? ¡Titi! ¿No? Ya te están tocando el claxon o la bocina del carro para que salgas ya. Un poco impacientes somos. Los latinos, ¿no? Y entonces en el Cusco, hermano, los taxistas son terribles. Ni bien está ya ni siquiera ha cambiado, todavía sigue rojo, ya te están tocando como quien te dice, alístate porque ahorita si no te mueves te choco. Entonces salgo a manejar, primer día que estoy en Estados Unidos y llegamos a un semáforo y yo estoy parado detrás de una camioneta vieja, destartalada. Y yo estoy pensando que estoy pues en el Cusco, porque allí la mayoría de los carros son viejos y destartalados, y entonces yo me paro detrás de esta camioneta, estoy esperando, y la luz se cambia a verde, ¿no? Pero un momento prudente y seguramente, no sé, me olvidé dónde estaba, y ¡titi! Le toco pues al hombre, ¿no? el claxon, porque no avanzó pues en verde. Se sale de la camioneta, y era pues uno de esos gorilas, ¿no? Que manejan las motos, los Harley, con su casaca negra de cuero y su barba hasta aquí, sale y viene pues a la ventana y me dijo mi vida, hermanos. Ay, yo, ¿qué hago aquí, no? Y me dijo de todo, ven, dijo mi vida, ay. Por fin cuando termina, está sudando, ¿no? Y le miro y le digo, gracias, que Dios te bendiga, le digo. Lord bless you. Su cara cambió, no sabía qué hacer. El hombre perdió la boca. Media vuelta se fue a su camioneta, para eso ya estaba roja otra vez la luz. ¿No? Y metió a su camioneta, esperó la luz verde y se fue. Nos maldicen con mucha facilidad, pero aún a ellos, hermanos, bendición. Bendecir a los que nos maldicen no es fácil. Luego habla, y ya no tengo tiempo, pero habla de nuestras palabras, hermanos. Miren el versículo 10, otra área que debemos de cuidar. Nuestras actitudes es el primero. Segunda área que debemos de cuidar es nuestras palabras. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Habla de dos partes, hermanos, de este instrumento que tenemos para hablar. Habla de la lengua y habla de los labios. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. No lo vamos a buscar, pero pueden anotar por allí en el margen de su Biblia, o si no, si están tomando nota. Santiago capítulo 1, versículo 26, habla de la lengua, hermanos. Si quieren saber qué es la lengua, vean qué es la lengua.
¿Ya? La lengua es un mundo de maldad, hermanos. Nuestra lengua es capaz de hacer muchísimo, muchísimo daño, aún a las personas que más amamos. Y yo sé que en nuestros 28 años de matrimonio, casi 28 años que tenemos, yo le he hecho mucho daño a mi esposa con esta lengua, porque no he sabido siempre controlarla. Pero tenemos que aprender a domar nuestra lengua. Y los labios hablan engaño. Qué facilito se miente, ¿no? Mentir no es trabajoso, hermanos. Mentir es lo más fácil, es como abrir los ojos y cerrarlos. Por naturaleza, hermanos, somos mentirosos, ¿no? Por naturaleza somos mentirosos. Es que ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y cómo introdujo el pecado en la humanidad? Con la mentira. Y eso ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza, y el hombre natural miente hasta por gusto, pero nosotros ya no somos naturales, hermanos. Somos sobrenaturales, porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el poder de controlar nuestra lengua, nuestra boca, nuestros labios. Con la boca, hermanos, podemos hacer mucho daño, no solo con insultos y esas cosas, sino calumniando, chismeando de la persona, hablando falsedades de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestros vecinos. Mucho daño. Luego, versículos 11 al 12 hablan de nuestras acciones. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Apártese del mal. Hay personas, hermanos, que piensan que la vida es como este púlpito, ¿no? Y bueno, esto es un barranco. Y podemos nosotros caminar hasta la orillita del barranco sin caernos, hermanos, pero acá no dice camina en el barranco del mal. Dice apártese del mal. Nosotros debemos estar caminando aquí dentro de la superficie de la mesa, no a la orillita, porque el mal está allí esperando nomás nosotros que demos un paso en falso. Nosotros debemos de alejarnos de esa orilla lo más que sea posible, caminar más al centro de la mesa que podamos. Cuando yo era niño, mis papás trabajaban en la selva con la tribu de los huachipairis, y mi papá les estaba enseñando a criar ganado, porque la verdad no tenían carne ni leche. Entonces, bueno, el gobierno exigía que los misioneros, no solo para trabajar con las tribus en la selva, se tenía que enseñarles a hacer algo para mejorar su situación. Entonces mi papá les estaba enseñando a criar ganado. Y había un barranco, y porque el río pasaba por abajo, y cada año, en tiempo de lluvias, el río se comía más y más del barranco. Pero el ganado, todo eso era pues el pastizal de las vacas, ¿no? Del ganado, para que puedan caminar, toda una pampa ahí que había. No sé cómo dicen en tu país, pero en mi país decimos un lugar plano, es pampa. Entonces allí pues caminando el ganado y comiendo el pasto y todo eso. Y yo recuerdo un año había un toro, y este toro le gustaba ir pues a la orillita, porque ahí el pastito estaba pues más alto, más verde, más rico, ¿no? Y en una de esas pues se dio el barranco, se le fue y se fue hasta el río, pobre toro, ¿no? Y tenía una pata rota, y ahí abajo estaba en el río, a la orilla del río, porque se había ido hasta adentro. Es que estaba a la orilla. Si él se hubiera quedado en la pampa, hubiera seguido comiendo. Pero bueno, pues se cayó ahí, se desbarrancó porque se acercó demasiado a la orilla, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de no acercarnos a la orilla del mal. El mal está ahí, hermanos. Y cuando nos dice apártese del mal, nos está diciendo lo más lejos del mal que te sea posible, ahí está. Allí vive.
en ese lugar seguro, donde el mal no te va a afectar, lo más lejos. Yo les digo a los hermanos allá cuando se convierten a Cristo, los que han tenido una vida de borrachera, yo les digo, porque la borrachera, hermanos, jala. Y algunos creyentes vuelven a la borrachera tarde o temprano. Allá tenemos la chicha, que es la chicha de jora, que es una bebida muy fuerte que se hace de maíz. Y yo les digo, hermano, mira, si, es que me dice, es que pastor, la tentación, pues la tentación. Y yo le digo, mira, entonces evita la tentación. Ya no pases por la puerta de la cantina. Ya no pases por la puerta de la chichería. Si te jala, no pases por la puerta, anda, date la vuelta por la manzana. Anda, vete por otro lado. Ni siquiera des lugar al diablo. No te acerques, apártate del mal. ¿No? Porque el que va a pasar por la puerta, ese olorcito a la chicha les jala, hermanos, porque se antojan y es fatal, es bien difícil. Apártese del mal. Y algunos de ustedes saben de qué cosa estoy hablando, ¿no es cierto? Apártese del mal. Haga el bien. En vez de jugar con el mal, nosotros debemos de emplear el bien en nuestras acciones para con los demás, aun con los que sean un poquito incompatibles para nosotros, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La última parte, hermanos, dije que hay 4 áreas que debemos de cuidarnos y ya no hay tiempo para más, pero nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, y por final pueden anotarlo, se encuentra de los versículos 13 al 18, hermanos, nuestras reacciones. Ya no solo nuestras acciones, sino nuestras reacciones, cómo reaccionamos para con los demás. A veces reaccionamos con amedrentarnos. Amedrentar, hermanos, es cuando uno mismo se hace se atemoriza. Cuando uno se causa a sí mismo temor. ¿Ya? A mitad del versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos míos. Cuando nos hacen daño, cuando nos ataquen y nos quieran hacer daño, no os amedrentéis, no te hagas tú mismo atemorizar. Es reflexivo, hermanos, no os amedrentéis. No te atemorices a ti mismo. Es decir, sí, hay gente que nos va a atacar, pero si nosotros nos enfocamos en ese ataque de la gente y nos atemorizamos, en realidad no hay razón para atemorizarnos, porque ¿qué daño nos pueden hacer? Lo peor que nos pueden hacer es matarnos. Pero si pensamos un poquito, hermanos, ese peor que nos pueden hacer, en realidad es lo mejor que nos pueden hacer, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si me matan, bueno, en buena hora, porque simplemente me están dando mi pasaje al cielo, ¿no? Entonces, eso es lo peor que nos pueden hacer. Si nos golpean por causa de Cristo, a millones los han golpeado. ¿Ya? A millones los han golpeado. Hay lugares en el mundo, hermanos, donde la persecución es tan severa que la gente muere todos los días por causa de Cristo. Y yo creo que nosotros no pasamos eso. En ninguno de nuestros países, me atrevo a decir. ¿Ya? Cuba, quizás, hay algo de persecución en Cuba. Mi hermano va a Cuba muchas veces y predica el Evangelio, y hay creyentes en Cuba que siguen adelante aún a pesar de esa persecución. En el Perú, hermanos, hay absoluta libertad para predicar el Evangelio donde uno quiera, aún en la plaza, en las calles, en las casas, en los colegios, en las escuelas. A nosotros ya no hay curas ni monjas, porque ya la Iglesia Católica ya no hay gente
jóvenes que se están dedicando a ser sacerdotes o monjas. Entonces, ya no hay maestros para religión, para las clases de religión en las escuelas. A mi esposa y a mí nos invitan para enseñar religión en las escuelas públicas, escuelas estatales, porque no hay maestros. Así es la libertad que hay en el Perú. Espero que también en el lugar de donde usted viene. Libertad absoluta tenemos nosotros. Yo no sé si eso durará, solo Dios sabe, pero cualquier cosa que nos puedan hacer, no temas. Y luego dice que debemos de no conturbarnos, debemos de santificar a Dios, reconocer su santidad en todo ello. Hermanos, puede que nosotros seamos hasta cierto punto un poquito incompatibles como personas, pero en Cristo somos uno. En Cristo somos una sola familia y tenemos que buscar una forma de trabajar juntos y no hacernos daño. ¿Amén? Y veremos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tengo mucho más que decir, pero ya. Vamos a orar. Padre amado, una vez más te agradecemos por tu palabra, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es, oh Señor, es como una espada de dos filos, como hemos escuchado esta noche, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra, Señor, sirva como espada, fila en nuestro corazón en esta noche. Señor, yo no sé si puede haber alguna persona aquí que no conoce a Cristo, es posible en un grupo de este tamaño. Tú sí lo sabes. Si hubiese alguien, Señor, que al escuchar lo que hemos estado hablando, lo que pasa por su mente es que no ha entendido nada y no sabe de qué cosa estamos hablando, puede ser, Señor, que no tenga el Espíritu Santo, no tenga la salvación. Si hay alguien, Señor, que necesita poner su fe en Cristo, obra en ese corazón y darle, Señor, a esa persona valentía para acercarse a uno de los pastores y hablar con uno de nosotros para que podamos llevarle a los pies de Cristo. Y a los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Obra en nuestras vidas. Haz, Señor, tu cirugía en nuestros corazones por medio de tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús.